Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con lo que es la conferencia de mayordomía y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de mi dinero y su destino. Primero, vamos a estar viendo lo que es la administración en el hogar. Y para entender bien lo que es la mayordomía, buscamos un significado, y el significado de esa palabra mayordomía significa administración de los bienes propios o de los bienes ajenos. Así que un mayordomo es un administrador. Como hijos de Dios, nosotros debemos prestarle atención a nuestra familia. Como mayordomos de nuestra familia, nosotros precisamos administrar bien, primeramente, el hogar. Un hogar bien administrado va a repercutir en forma favorable para lo que es la familia espiritual, lo que es la iglesia, y a la iglesia entonces también le va a ir bien. Antes de comenzar a hablar de todos los temas de economía o de administración, vamos a leer algunos versículos simplemente para prestarle atención a la importancia de lo que es la mayordomía. Dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todo eso nos incluye a nosotros. Pertenecemos a Dios, somos pertenencia de Dios. Todo lo que hay en la tierra es de Dios. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué importante es que reconozcamos a Dios en nuestra vida, reconozcamos la importancia que nosotros debemos darle a Dios para poder entender cómo debemos nosotros ponerlo, en qué lugar ponerlo en nuestro hogar, en qué lugar tenerlo en cuenta o cómo tener en cuenta a Dios para poder tener una buena administración en el hogar. Para ello, vamos ahora sí a ir al libro de Josué y al capítulo 15 vamos a tener un ejemplo no muy conocido, un ejemplo de alguien que tomó una decisión, hizo algo para prepararse para lo que sería la economía de su hogar, la administración de su hogar. Y aquí en el capítulo 15 de Josué, en el versículo 16, citamos a alguien, leemos acerca de alguien que se llamaba Acsa, A-C-S-A, Acsa. Acsa era la hija de Caleb. Y tenemos un ejemplo que quizás algunos conozcan, otros no, pero vamos a leer qué es lo que hizo esta mujer. Dice Josué 15:16, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano de Caleb, y él le dio su hija Acsa por mujer. Ahí ya cumplió. Leemos en el versículo 18 lo que dice. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Así que hubo comunicación en ese matrimonio con el fin de llegar a algo. Dice al final del versículo 18. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo, de esta situación? Vemos a alguien que se preocupó por lo que iba a ser su futuro. Acsa, la hija de Caleb, vio un problema, vio que se avecinaba un problema. Precisaba tierras para labrar, pero esas tierras eran tierras áridas, eran tierras secas, eran tierras que, como el que conoce del trabajo en el campo y se puede dar cuenta, y el que no conoce también, se necesitan aguas para poder trabajar. Y dice acá que en el versículo 18 que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida es que
Tenemos un Padre celestial, un Padre que, como leímos anteriormente, es dueño de todo. Y a Él le pertenecen las cosas. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir la provisión? Primero a Dios. Ir a Dios para pedirle que Él provea para nuestro hogar. Aquí ella fue a quien era dueño de las cosas para que le pudiera proveer. Entonces, ¿ella qué hizo? Se bajó del asno. Tomó una decisión, hizo algo por cambiar su situación, vio que se avecinaba un problema y ¿qué tuvo? Tuvo creatividad, tuvo visión de lo que venía más adelante para poder mejorar, tuvo sabiduría en lo que sería la administración de su hogar. Hubo también comunicación en ese matrimonio, hubo un consenso para llegar a algo, preocuparse por la provisión que iban a tener más adelante. Ahora, cuando vemos que le pedimos a Dios, Dios nos da conforme a su voluntad y no a la nuestra. No importa que nosotros le pidamos algo, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos y lo que Él cree posible que nosotros podamos administrar. ¿Por qué digo esto? Porque al final del versículo dice, dame también fuentes de agua, le pidió ella. Y él dijo, él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Qué importante es que tengamos en cuenta nosotros que Dios nos va a dar conforme a su voluntad. Y qué lindo ver una persona que se preocupó, que tuvo sabiduría, que buscó la sabiduría. Se preocupó por lo que iba a pasar más adelante, tuvo visión, tuvo creatividad, pero por sobre todas las cosas tuvo sabiduría. Hizo algo por cambiar la situación. Eso nos da una enseñanza tremenda de lo que nosotros debemos hacer, de lo que nosotros debemos preocuparnos en nuestro hogar, ¿sí? Y no quedarnos estancados, no quedarnos quietos, no quedar esperando que vengan las cosas. No, bajarnos del asno y hacer algo por nuestra situación económica. Qué lindo es poder tener el ejemplo de AXA, que no se nombra mucho, no tenemos en mucha oportunidad, pero sí aprendimos alguien que hizo algo por preocuparse por la administración de su hogar. Dice en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí se está refiriendo al área espiritual. Pero nosotros, como hijos de Dios, entendemos que Dios no quiere que nosotros estemos esclavizados por el dinero o por la economía, por las deudas, que ya lo vamos a hablar ahora en un momentito. Dios quiere que seamos libres, precisamente, tengamos libertad financiera, libertad económica, que no estemos esclavizados por el dinero. Tengamos que trabajar y hacer todo porque estamos administrando mal. No. En este caso tuvimos a AXA que nos dio un ejemplo. Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué hará? Nos hará libres. Nosotros entendiendo lo que ella hizo con su esposo para poder preparar su economía, para poder prepararse para más adelante, para su futuro, vimos que se precisa visión, que se necesita creatividad para poder administrar el hogar y se necesita sabiduría. Aprendimos nosotros ahora de la verdad. Está en la palabra de Dios, por algo está en la palabra de Dios, necesitamos nosotros aprender de la palabra de Dios. Y ahora nosotros conocemos lo que dice en la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué lindo poder leer ese versículo, qué tranquilidad que nos da, qué confianza que nos da en Dios también, saber que Él va a proveer de todas las cosas que necesitamos. Pero nosotros tenemos que pedírselas a Él. Nosotros tenemos que ir como fue AXA a pedir esas tierras. Una de las cosas que leemos en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 2 es que seamos hallados fieles. Como administradores nos dan bienes que administrar, entonces nosotros seamos fieles. Dice así, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso está en la palabra de Dios, eso lo está pidiendo Dios de nosotros, lo está requiriendo. Dice ahí, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Yo quiero ser fiel con el trabajo que Dios me encomendó. Yo quiero ser fiel con lo que Dios me pidió. Y no solo nos da una opción, nos da una sugerencia, no. Nos está diciendo se requiere, es un requisito para poder ser administrador. Estamos hablando de que somos cristianos, de que conocemos la palabra de Dios. Y Dios nos da algo para administrar bien, entonces debemos administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Así como nos pone el dinero, nos pone el tiempo también. Y el dinero es parecido en esta aplicación espiritual a lo que es el tiempo. El tiempo está en nuestras manos, nosotros decidimos qué hacer con el tiempo. Ahora, depende de nosotros cómo administramos nuestro tiempo. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero que tenemos, el dinero que ganamos, cómo lo usamos. Eso está mostrando también el carácter que nosotros, porque el dinero o la administración del dinero también nos da carácter. Bien, ¿qué carácter nosotros estamos teniendo? Lo demostramos en la forma en que nosotros invertimos nuestro dinero, cómo lo utilizamos, cuáles son nuestras prioridades con el dinero también, ¿sí? ¿En qué lo utilizamos? ¿Dónde está nuestra prioridad? Primero, cuando recibimos el dinero que nos da Dios, tenemos varias opciones. Una es quejarnos. Qué poco que estoy ganando. O qué bien, pero vamos atrás de eso. Primero, ¿qué hicimos nosotros para poder ganar ese dinero? ¿Nos esforzamos? ¿Cómo actuamos nosotros para poder hacerlo? Allí tuvimos el ejemplo de Axa, y Axa hizo algo, se bajó del asno para poder preocuparse y obtener algo más si no le iba a ir mal económicamente, les iba a ir mal a la familia. Bien, se preocuparon por hacer algo por mejorar. Nosotros también, cuando recibimos lo que ganamos de nuestro trabajo o lo que sea, bien, ¿qué hacemos primero? Primero tenemos que tener cuidado con el contentamiento. Tenemos que estar contentos con lo que Dios nos provee. Y ahora bien, si no nos da, que ahora lo vamos a tocar en el siguiente punto, si no nos da ese dinero, hay algo que tenemos que hacer para cambiar esa situación. Primero pedirle sabiduría a Dios, pero también tenemos que ver si estamos administrando bien nuestro dinero, si estamos administrando bien los gastos del hogar, qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos nosotros poniendo nuestras prioridades. Nuestra familia tiene como costumbre, lo primero que hacemos, separamos el diezmo, que ya más adelante va a haber un mensaje sobre eso. Pero lo primero, al recibir, a veces no tenemos un ingreso fijo, a veces baja el trabajo y tenemos menos ingresos, entonces dependiendo también de lo que ingresó, lo primero que hacemos es dividir entre 10, ese es el diezmo. Bien, apartar el diezmo para Dios es lo primero. Y después preocuparnos de los gastos fijos que no se pueden elegir pagar o no. Entonces preocuparnos por eso y después con lo demás seguir administrándolo. Pero la prioridad que buscamos siempre nosotros, y el Señor ha sido fiel para con nosotros a lo largo de todos estos años, es primero apartar lo que corresponde devolverle a Dios. Un 10% de lo que Él nos da. No es mucho. Él se merece mucho más, pero nosotros debemos demostrar también qué carácter tenemos como administradores, como mayordomos de lo que Él nos da. Vamos a estar viendo entonces ahora, el siguiente punto es acerca de las deudas. ¿Cómo vivir sin deudas? Qué difícil que es en este tiempo en que la situación económica está tan complicada, en que hay una crisis a nivel mundial, está afectando tanto. Dice que después de esta pandemia, después de este virus, alrededor de entre 50 y 52 millones de latinoamericanos van a pasar de la clase media a la pobreza directamente, en la forma en que afectó tanto la economía. Dios nos pide a nosotros, en la medida de lo que nosotros recibimos, que seamos prudentes, que seamos sabios. Como decía, se requiere que sean hallados fieles. Bien, seamos fieles con lo que nosotros recibimos. Pero lo primero que dice en Romanos capítulo 13 y versículo 8, dice:
no debáis nada a nadie, sino, ¿qué deber? El amaros los unos a los otros. Eso es lo que nos está pidiendo. No debáis nada a nadie. Así que en la medida que nosotros podamos evitar las deudas, evitémoslas. Pero para poder evitar las deudas necesitamos identificar cuáles son las deudas que podemos evitar y cuáles no. Ahora ustedes me dicen, no me dijo recién hermano que tengo que evitar las deudas porque dice no debáis nada a nadie. Bien, sí, pero si nosotros queremos comprar una casa, eso es una deuda de inversión. Las deudas que nosotros no podemos evitar o las deudas que podemos, en las cuales podemos nosotros meternos, son deudas de inversión, en las cuales tengamos que invertir con un fin y no por un gasto. Ejemplo, la casa. Nosotros no podemos comprar una casa con su precio completo, ya sea que valga $50.000, $70.000, $100.000, lo que valga, ninguno de nosotros tiene ese dinero como para poder hacerlo. Bien, entonces tenemos que idear un plan para poder acceder a ello, para evitar tener que pagar siempre alquiler, ¿sí? O vivir en la casa de un familiar o lo que sea. Entonces tenemos que idear un plan. Ese plan requiere de que nosotros entremos en un crédito o en una deuda. Eso es una deuda de inversión. Lo mismo pasa con una deuda de inversión en la educación. Necesitamos invertir en nuestra educación para después, hablando de los jóvenes, para después cuando salgan al campo laboral puedan encontrar un oficio, un trabajo, tengan una profesión en la cual defenderse para poder tener su ingreso. ¿Qué hacemos previo a eso? Invertimos en educación. Eso es el orden que debemos nosotros tener. Pero para poder invertir, muchas veces, si no tuvimos un ahorro previo, necesitamos meternos en deudas. Esa es una deuda habilitada, entre comillas digo, para que no se metan en deuda y después digan, no, porque el hermano Pablo dijo que... No, cada uno debe ser hallado fiel con lo que debe administrar. Entonces, la universidad, lo que cueste una universidad, si no es pública, si se está buscando otro tipo de carrera, o los gastos que conlleve también, porque aquí en Colonia hay ciertos estudios terciarios, pero no todos, entonces a veces hay que ir a Montevideo, y ahí hay que hacer una inversión, hay que hacer un gasto, hay que hacer más, y para eso necesitamos, en este caso, si no tenemos el dinero, entrar en deudas. Esas son deudas de inversión, son deudas que corresponden, entre comillas, meternos. Pero ahí está donde nosotros debemos pedir sabiduría a Dios para saber cómo ingresar, para saber qué plan de pagos tomar, para no comprometernos con algo como pasa comúnmente con el banco hipotecario, con las viviendas, que se toma por una cuota inicial de 6.000 y después va subiendo de acuerdo al IPC o de acuerdo a la UR, a la unidad reajustable o unidad indexada, y después va subiendo, y al cabo de 4 o 5 años la cuota subió casi en un 90%. Entonces lo que se comenzó pagando en 6.000 se está pagando en 11.000, en 12.000 en algunas oportunidades, y se multiplica lo que habíamos calculado en un principio. ¿Qué hacer por eso? Estudiar bien los planes de pago, estudiar bien los porcentajes que tienen las deudas en las cuales nosotros ingresemos. ¿Para qué? Como plan preventivo, como medicina preventiva, para saber si podemos hacernos cargo de eso en un futuro, para saber cómo nos va a ir, cómo vamos a tomar esa deuda, ese crédito, si podemos hacernos cargo de esa cuota. Qué importante es que prestemos atención a eso, ¿verdad? Porque hay una frase que dice, lujos vemos, deudas no sabemos. Nosotros vemos lo que tiene la gente, pero no sabemos que tiene deudas o las deudas que tiene que afrontar, ¿verdad? Y hablando hace poquito con alguien le decía que sacó un préstamo para comprar algo y le digo, bueno, ¿y cuánto porcentaje te cobran de intereses? Dicen, no sé. Digo, ¿cómo que no sabes? ¿En cuántas cuotas lo tenés que pagar? Tantas cuotas de tanto.
Le digo, pero ¿y no calculaste el interés que te voy a decir? No, no, a mí me dieron el dinero y ya está, estoy contento. No, ¿cómo vas a hacer eso? Tenés que planificar antes, tenés que ver si podés hacerte cargo de cubrir esa deuda, eso es fundamental. Antes de comprometernos con ese contrato, ver bien la letra chica, decimos, las condiciones, ¿verdad? Que no vayan, después dice, hay una frase que dice, el que no debe nada, duerme tranquilo. Bueno, después poder dormir tranquilo, ¿sí? Que podemos hacernos cargo de eso. Qué importante es que seamos sabios con eso, que no nos metamos en cualquier cosa. Ahí también entra, haciendo un paréntesis de nuestro tema, es que entra también lo que es el consumismo. Nos metemos en cosas porque vi un televisor grande, nuevo y vale $1000 y quiero comprarlo y nos metemos en deudas y después no podemos pagarlo, y lo mismo hacen las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen su anzuelo para poder, su señuelo para poder engancharnos. Pasa, por ejemplo, en el caso de la tarjeta Visa, si uno tiene un límite de 20.000 pesos y compra algo, no sé, en 10 cuotas de 2.000, el valor de ese producto es de 20.000. Entonces ellos ya no dejan disponible para que gastes. En el caso de Oca no. Si uno tiene un límite de 20.000 y compra algo en 10 cuotas de 2.000, lo único que hacen ellos es reducir 2.000 pesos, que es el valor de la cuota, en el saldo disponible. ¿Qué genera eso? ¿Qué consecuencia trae eso? Es que al ver que tenemos 18.000 pesos de saldo, ¿qué hacemos? Como consumismo o por falta de disciplina, seguimos comprando y seguimos comprando y seguimos comprando. Y llega un punto en el cual nosotros estamos pagando, si la tenemos a full la tarjeta, estamos pagando 20.000 pesos de cuotas, y ahí es donde entra el desorden. Ahí es donde nosotros nos metemos en deudas que no podemos cubrir. Qué importante es que nosotros prestemos atención a eso. Primero, ¿qué intereses pagamos o debemos pagar por las deudas que tenemos o las cuales ingresamos? Hay algunos créditos que tienen un 25% de intereses. La tasa administrativa a veces es de 50%. Y me han ofrecido, estamos siempre tratando de evitar los créditos, los préstamos, me han ofrecido incluso hasta 130 a 140% de recargo sobre algunos préstamos de las casas de estas, ¿no? Qué importante es que tengamos bien lo que es buscar la sabiduría de Dios, bien asentado en nuestros pensamientos, la mente fría, la disciplina en la economía, en la administración del hogar, para evitar meternos en esas deudas, en las cuales después tenemos que pagar y pagar y pagar y pagar. Lo mismo pasa con las facturas, la factura de UTE, de OCE, si no la pagamos al día, genera recargos, y genera y genera y genera, y lo mismo pasa con una factura que viene tanto en UTE, y nosotros decimos, ¿pero por qué pago tanto? Bueno, evaluar en qué estamos gastando tanto, qué cosas estamos dejando prendidas en forma innecesaria. Y todo eso lleva una búsqueda, como hizo AXA, una búsqueda de ser más inteligente, de ser más sabio, de tener visión de lo que viene más adelante. No es paso la tarjeta de crédito y después vemos cómo pagamos. No, todo tiene una consecuencia. Otro punto dentro de lo que hablamos de evitar de las deudas, primero vimos identificar cuáles son las deudas que podemos meternos y las cuales se recomienda que no lo haga, ¿verdad? Hablamos de lo que son las deudas de inversión, después hablamos de cómo evitar esas deudas, ¿sí? No gastar más de lo que tenemos, eso es fundamental. Y ahora en el punto número 3, dentro de las deudas, hacer un presupuesto mensual, ¿sí? Cuánto ganamos y cuánto podemos gastar, porque a veces hay diferentes métodos de registro. Hay un método de registrar todo lo que ganamos, y digo todo lo que ganamos porque a veces hay alguno que hace changas, trabajos particulares, y va teniendo ingresos sueltos. Otro tiene un sueldo fijo, estándar o mensual, y otro tiene ingresos variados, pero cada mes, ¿no? Entonces, digo registrar cada ingreso por si hay más de un ingreso o hay varios ingresos separados.
pero también registrar en qué gastamos esos ingresos, en qué se está yendo el dinero mes a mes. ¿Para qué? Eso no va a hacer que vuelva el dinero que gastamos, pero sí al final del mes evaluar en qué se fue nuestro dinero, en qué estoy derrochando yo y en qué estoy gastando o invirtiendo bien. Eso es fundamental para que hagamos un balance, para que prestemos atención a las cosas que estamos dedicando o destinando nuestro dinero para saber si eso está bien o si está mal. Si tenemos deudas y debemos salir de esas deudas, necesitamos también hacer una lista de las deudas y también demostrar una intención de pago con esas deudas. ¿Por qué digo intención de pago? Y esa frase me encanta. Cuando estaba trabajando en un club deportivo, entró un nuevo presidente y lo primero que hizo me dice: Pablo, vamos a ver todas las deudas que tenemos. Y dice, vamos a ver y vamos a demostrar intención de pago. Yo dije, qué raro que vaya a hacer esto. Yo lo haría, pagaría toda una deuda y quedo en cero. Y después el mes que viene pago otra, pero cada maestro con su librito. Bien, lo que me enseñó este hombre fue, dice, vos le vas a pagar un poco a cada uno. Al que le debemos menos, le damos 500. Al que le debemos más, le damos 1000. Y al que le debemos, pero un poco a cada uno, y dejamos contentos a todos los proveedores y estamos demostrando que hay una intención de pago. Si ese hombre fuera cristiano, yo les diría que quería dar un buen testimonio. Pero en este caso estamos hablando de economía, estaba demostrando que queremos pagar, que nos queremos hacer cargo de la deuda y achicar un poquito cada una. Todo eso nos ayuda, nos da indicios. No es que lo que yo les diga ustedes tengan que hacer sí o sí, no. Sino que de todo esto nosotros debemos sacar algo bueno. ¿Por qué? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De todas las herramientas que nosotros tomamos, conociendo cuáles son valederas, cuáles funcionan, entonces nosotros podemos utilizarlas para poder administrar bien, en este caso, nuestras deudas. Tratar de pagarlas lo antes posible, no dejarlas, bueno, no importa. Me pasó con una entidad que me había atrasado con DGI cuando tenía empresa de reparación y yo quise ir a pagárselo y me dice la muchacha, dice, no importa, dice esto, nadie la paga, pagala de a poquito, así en años. Le digo, no, yo quiero saldarla toda junta porque quiero evitar que genere multa y quiero evitar los intereses. Y dice, no, pero, y no les miento, pero no sé cuántas veces, 7, 8, 10 veces tuve que volver porque no encontraban la manera de liquidar esa deuda todo de una porque dice que nadie lo hacía, que no se acostumbraba. Digo, qué raro eso, falta disciplina. No importa, no se vence, ahora lo pago después. Liquidarlas lo antes posible. ¿Por qué? Si no estamos desestimando cuando dice Romanos 13:8, no debáis nada a nadie. Es un buen testimonio también que nosotros estamos dando. Y más dentro de una ciudad que vivimos que es chica, que a las personas las volvemos a ver seguido, y eso también demuestra un buen testimonio, que nosotros queremos, estamos buscando hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No te alcanza, no hay posibilidades, necesitamos buscar otra cosa y no tenemos un ingreso. Bueno, algo tonto, pero algo valedero es hacer una lista de las cosas que tenemos, que no usamos o que realmente tenemos que puedan valer algo y vender lo que no precisemos. Eso es un tip o es un consejo también que no es por qué despreciarlo, es también algo. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en nuestra casa que cuando apretan las cosas o cuando tenemos que cumplir, bueno, vamos a venderlo? Lo hicimos nosotros en muchas oportunidades y a veces duele desprenderse de algunas cosas, pero al final, cuando cubrimos esas deudas o esas cuotas, qué lindo que es, qué regocijo que da, qué gozo también. Y hay algo importante como cuarto punto, ¿verdad?, acerca de las deudas. Invierte también en ahorrar. Yo sé que es difícil, yo sé que el uruguayo no está acostumbrado a eso, pero lo dicen muchos entrenadores financieros o coach, dicen acerca de eso. Lo primero, bueno, ellos dicen, no son cristianos, ¿no? Pero dice, págate primero a ti mismo. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bien, sacando, una vez que
recibimos lo que ganamos, nuestro ingreso, apartando algo para el ahorro. Bien, nosotros como cristianos lo primero apartamos para Dios como prioridad. Él debe ser la prioridad en nuestra vida. Pero también intentar ahorrar, separar algo, no importa la cantidad, pero separarlo al principio. Porque después, cuando estamos llegando a fin de mes y se complica la cosa, a veces decimos, no, ahorro con lo que me quede. Y no pasa eso mayormente. Entonces busquemos ahorrar al principio y eso también es un método de inversión, ¿sí? Eso es cuando no tenemos deudas que tenemos que hacernos cargo y podemos repartir, separar algo. Si podemos hacerlo, amén, porque eso al final va a va a tener un buen resultado, va a tener un efecto positivo, no solo en nuestra economía, no solo en la administración del hogar, vamos a poder evitar deudas o que se surjan por roturas de cosas grandes en la casa o de un vehículo o de algo que lo necesitemos sí o sí para trabajar o algo. Y tener un ahorro es como un fondo de emergencia que se tiene en nuestra iglesia también. Es un fondo de emergencia que se tiene por si pasa algo que de la mensualidad no podemos reservarlo. Me encantaría hablar de muchas otras más cosas, pero el tiempo se nos ha ido. La intención de esto es que seamos, que busquemos ser como AXA, que vio que se avecinaba algo, un problema, la administración de su hogar se vería afectada, entonces ¿qué hizo? Al tener visión sobre su futuro, al tener inquietud sobre cómo se iban a poder administrar, se bajó de su asno. Hagamos algo en consecuencia de tener una buena administración del hogar. Hagamos algo en consecuencia de no debáis nada a nadie, para llevarnos bien con los demás, para que los demás se lleven bien con nosotros y para poder ser buenos administradores de lo que Dios nos da durante el tiempo que estemos nosotros en la tierra. Que el Señor les bendiga, que toda esta palabra del Señor sea para bendición de su familia, de su administración, y recuerden que si a su familia le va bien, también le va a ir bien a la iglesia, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Que tengan una muy buena tarde y que el Señor les bendiga.